Deep Talks, un podcast de BBVA. En el mundo hay 7.750 millones de personas. Y subiendo. Muchos, ¿verdad? Con suerte, conoceremos a un total de 5.000 de estas personas a lo largo de nuestra vida. Con impacto real en nosotros, no más de 150. No siempre serán las mismas, pero nunca más de esa cifra. Es el número de Dunbar. Hola, soy Esteban Moro, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y ahora mismo estoy en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, como profesor visitante. Llevo aquí 4 años. ¿Cuánta gente vamos a conocer en nuestra vida? Pues es una pregunta que hemos estado intentando resolver durante los últimos años a partir de datos masivos que vamos dejando en nuestros teléfonos móviles, en las redes sociales. Nos preguntamos precisamente cuánta gente vamos a conocer a lo largo de nuestra vida, y a pesar de que estamos rodeados de gente, a pesar de que en Facebook tenemos a 2 clics tenemos a millones de personas, en realidad yo mismo, por ejemplo, estimé que en mi vida profesional solo voy a conocer a 5.000 personas. No son pocas, ¿no? O sea, no sé. No son pocas, hombre, comparadas con los millones de personas que estamos viviendo, o sea, que estamos en el mundo, sí, pero no sé si esos 5.000 son pocas. ¿Es una mediana o es lo que vamos a ver? Bueno, eso es que, como siempre en comportamiento humano, tenemos gente que tiene muchísimos contactos y gente que tiene poca. Esto es un promedio. Pero no es un promedio que sea muy diferente, donde más o menos donde esté la gente, ¿no? Es un promedio, es como se llama, nosotros llamamos la mediana, que es básicamente donde está el 50% de la gente. Pero la pregunta es, de esos 5.000 que vamos a conocer, ¿cuánta gente las vamos a conocer por nuestro trabajo, por nuestra vida? ¿O cuánta gente las conocemos porque nos encerramos en círculos sociales pequeños, vamos siempre a los mismos sitios o vivimos en una ciudad particular, ¿no? Y lo que hemos intentado nosotros ver en los últimos años es precisamente que esas 5.000 personas, aunque parecen que no son muchas, en realidad es peor la situación, porque casi todas las que vamos a conocer se parecen muchísimo a nosotros. Piensan igual, visten igual, tienen el mismo trabajo, en el nivel económico, incluso los mismos intereses. Entonces, no solamente vamos a conocer pocas personas en nuestra vida, esos 5.000, sino que encima son la mayoría como nosotros. ¿Y a qué se debe que generemos estas burbujas de protección? Bueno, la razón es que hay varias razones, y esto es algo que se conoce en las teorías sociales. La primera es lo que se llama en inglés homofilia, es lo que dicen los ingleses de que la gente que tiene intereses particulares, específicos, tiende a juntarse entre ellos. Es decir, tú al final tiendes a ser amigo de personas que tienen los mismos intereses que tú. Tiendes a ser amigo de personas que tienen el mismo fondo cultural, económico, social, etc. La otra cosa es que conocer gente es difícil, tienes que irte a sitios muy diferentes, y para eso tienes que moverte muchísimo, no solamente desde el punto de vista de intereses culturales, moverte, pues irte a otras cosas que te puedan interesar, sino también geográficamente. La mayoría de la gente que vive alrededor tuyo es muy parecida a ti, entonces tienes que moverte, tienes que hacer un esfuerzo por irte a otros sitios. Entonces la gente no está dispuesta, por limitaciones cognitivas, no está dispuesta a hacer ese esfuerzo para ir a conocer a otro tipo de personas, y básicamente al final lo que hacemos es un compromiso de, bueno, nos sentimos a gusto donde estamos, donde vivimos, con la gente con la que estamos, y cualquier esfuerzo de conocer a gente más diferente nos va a requerir tiempo, incluso dinero, entonces no lo hacemos. Te vas acomodando, ¿no? De hecho, exactamente, te vas acomodando. Tus estudios es a mayor edad, más dificultad de conocer gente nueva, ¿no? Bueno, eso es una cosa que además tiene que ver también con no solamente con la dificultad de conocer a gente nueva, sino también con cuando nos hacemos mayores tenemos menos capacidad cognitiva. Eso significa que tenemos menos herramientas cognitivas que también se trasladan en tiempo o en dinero para conocer gente. Una de las cosas que pasa cuando nos hacemos mayores es que nuestro círculo social se va haciendo cada vez más pequeño. Nuestras investigaciones han mostrado, bueno, no solo nosotros, sino otros investigadores han mostrado que el círculo social más grande es cuando estamos haciendo nuestra tribu, cuando estamos buscando pareja, que es por decirlo, entre los 18 y los 25 años, es cuando el círculo es más grande.
y también en la etapa profesional, que es de los 25 a los 40. A partir de entonces, a partir de los 40, el círculo social se va haciendo más pequeño y en media, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de los 65 años, la gente suele tener como mucho 2 o 3 amigos fuertes, o sea, amigos que podrías decir que son amigos casi que son familia, ¿no? ¿Y actuamos de forma diferente los hombres y las mujeres? Sí, de hecho las mujeres conservan, en nuestros estudios lo que hemos visto es que los hombres somos mucho más exploradores, es decir, creamos muchas más relaciones sociales y somos capaces de crear y destruir esas relaciones sociales con mucho más rapidez, mientras que las mujeres son, esto siempre en promedio, evidentemente siempre hay fluctuaciones y variabilidad en los resultados, pero en promedio las mujeres conservan mucho más las relaciones que formaron a los primeros años de su vida, es decir, la vida adulta estoy hablando siempre. Y en ese sentido son menos exploradoras, suelen conservar muchísimo más las relaciones que formaron al principio de su etapa adulta. Hablabas de las ciudades, tú vives en Estados Unidos, donde la propia configuración de las ciudades son diferentes a como son en Europa, pero sí que estamos viviendo, tengo la sensación por lo que me dices, en mundos paralelos, ¿no? O sea, estamos cerquita, con mucha gente muy diversa a nosotros, pero en realidad nos cruzamos y no sabemos ni quiénes son, ¿no? Claro, tradicionalmente el fenómeno es lo que te refieres es el fenómeno de segregación, el hecho de que vivamos la mayoría de nuestro tiempo o interaccionemos o nos encontremos con la mayoría de nuestro tiempo con gente parecida a nosotros. Eso tiene unas consecuencias tremendas para la ciudad. El fenómeno de segregación económica que vive, por ejemplo, también en España, en donde vives barrios enteros de gente que tiene una condición socioeconómica y otros barrios donde vive gente de otro nivel económico, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en Madrid, lo vemos en Barcelona, lo vemos y en Estados Unidos lo vemos en otra dimensión también, que es la dimensión racial. Esto se conoce, es decir, al final nosotros tendemos a vivir cerca de gente que se parece a nosotros. Lo que hemos intentado nosotros ver en los últimos años, en un proyecto que llamamos Ciudades en Alta Resolución, es ver también que cuando nos salimos de nuestra zona donde vivimos por motivos de trabajo o por motivos de entretenimiento, por ejemplo, que nos queremos ir a un restaurante, seguimos estando segregados. Es decir, aunque nos vayamos 10 kilómetros de donde vivimos, seguimos eligiendo ir al bar donde vamos a encontrarnos con gente parecida a nosotros, seguimos eligiendo la escuela para nuestros hijos donde vamos a encontrar gente parecida a nosotros. Es decir, ya no es un fenómeno que tenga que ver con la segregación que se llama residencial, donde queremos vivir, sino también es un fenómeno de segregación comportacional, es decir, dónde queremos ir. Elegimos siempre sitios donde nos juntamos con gente parecida a nosotros. Eso es lo que contaba antes, que tampoco tenemos muchas oportunidades en las ciudades de conocer gente. De hecho, nuestras estimaciones es que también a lo largo de un año nos solemos encontrar o interaccionar con 5.000 personas en una ciudad. Pero es que lo peor de todo es que esas 5.000 personas también son como nosotros, opinan como nosotros y tienen el mismo nivel sociocultural e incluso en Estados Unidos la misma raza. Y la verdad, estaba pensando, esta segregación social de la que estás hablando tú, ¿cómo la podemos evitar? Es más, ¿la queremos evitar? Por lo que dices, no, pero existe la forma. Una vez que eres consciente de este sesgo, ¿cómo lo arreglas? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, nuestra segunda fase del proyecto es precisamente entender cuáles son los... qué da lugar, qué comportamientos dan lugar a esta segregación. El hecho de que la segregación ocurra no solamente donde vivimos, sino también a dónde vamos, da un aspecto, una dimensión diferente al fenómeno de segregación donde podemos actuar. Hasta ahora las líneas de actuación para disminuir o para no incrementar la segregación en nuestras ciudades han sido medidas de, por ejemplo, en Estados Unidos, de relocalizar a gente, o sea, llevarlos de un sitio a otro, es decir, dar facilidades, por ejemplo, para la vivienda, etc. Es una dimensión de intervención que se basa exclusivamente en la parte residencial, es decir, llevar gente que vive en zonas deprimidas pues, socialmente o segregadas a zonas que no lo están. Nosotros lo que hemos visto es que también existe una dimensión que es comportacional, es decir, también estamos segregados en dónde elegimos estar, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro entretenimiento, etc. Y entonces ahí es donde estamos nosotros ahora intentando conocer por qué una persona que se va 10 kilómetros de donde vive, cuando elige una cafetería que está completamente segregada respecto a otra que no. Y ahí es donde podemos intentar cambiar, creando, pues, por ejemplo, centros donde diferente gente con diferente nivel socioeconómico vaya. Estamos hablando, por ejemplo, de intervenciones que puede hacer la ciudad, como por ejemplo bibliotecas, parques, centros culturales, etcétera,
dar facilidad para que gente de otros barrios venga a esos sitios, etcétera. Y ahí es donde estamos trabajando. Ahora mismo estamos trabajando por ejemplo, con el Boston City Hall, con el alcalde, la alcaldía de Boston, para intentar entender qué sitios funcionan como atractores de diferentes grupos de la ciudad. Estoy un poco impresionado, la verdad, con esta no relación entre las personas que estamos compartiendo las mismas calles, probablemente sin preocuparnos los unos de los otros, más allá de no tropezar, ¿no? Vosotros usáis los teléfonos móviles como unos elementos muy importantes para vuestros estudios. Tengo la sensación de que entonces hemos trasladado a las redes sociales la forma de actuar que ya venía de antes, ¿no? Es decir, esto no es algo que estás aislado porque solo te relacionas con la gente en tu Twitter, tu timeline, tú dices, son las personas que a mí me interesan interactuar con él. Digamos que esto ya está sobre nuestro propio gen casi. Siempre, siempre desde que el hombre es hombre y vivimos en sociedad, hemos tendido a estar segregados. Es algo que nos beneficia porque al final estamos con gente que es parecida a nosotros y no tenemos que tener un esfuerzo, ya digo, cognitivo para intentar entender al otro o intentar. También yo creo que es evolutivo, es decir, al final tendemos que estar segregados para formar grupos que tengan una misma misión, un mismo cometido. Entonces, al final tendemos a juntarnos con gente parecida a nosotros. Es decir, sería imposible, por ejemplo, hacer una empresa que se dedica a formar semiconductores si no estuviéramos junto con ingenieros. Siempre hemos estado segregados. La única diferencia que existe ahora es que el hecho de que tengamos una herramienta como las redes sociales, donde por debajo hay algoritmos que su cometido es que pasemos más tiempo en las redes sociales, lo que hacen es sesgar la información que recibimos y los contactos que tenemos hacia gente que son más parecidas a nosotros de la que nos correspondería por el mero hecho de hablar con gente en un bar, por ejemplo. Cuando entras en un bar, pues a lo mejor puedes hablar con alguien que es parecido a ti o alguien que no. El hecho de que tengamos un algoritmo por detrás que optimiza el hecho de que estemos en esas redes sociales y nuestra participación en las redes sociales hace que esas redes sociales, ese algoritmo hace que nos muestre gente todavía más parecida a la que nos encontraríamos pues sencillamente hablando con gente por la calle, ¿no? Y ese es el único problema, que estos algoritmos que hay detrás en las redes sociales no son las redes sociales, sino incluso, por ejemplo, en cuanto te recomiendan un restaurante o en cuando te recomiendan una ruta para tu coche. Esos algoritmos lo que hacen es de manera masiva provocar un sesgo todavía más grande hacia la gente que son parecida a nosotros, hacia recomendarnos gente, experiencias, libros, información que son cada vez más parecidas a nosotros. ¿Y cómo podéis trabajar los expertos en conseguir, no sé si llamarlo así, pero una neutralidad del algoritmo, ¿no? ¿Cómo podéis trabajar en eso? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer es, primero, medirlo. Es decir, parece una perogrullada, pero el mero hecho de medirlo crea una oportunidad para saber qué cosas cambian, qué cosas pueden mejorarlo, qué cosas lo empeoran, etcétera. La segunda fase, que es lo que hemos intentado crear con la Atlas de Desigualdad, es una herramienta donde los usuarios pueden ir y comprobar cómo desagregado está el sitio donde van ellos. Eso crea un conocimiento por parte del usuario de que las acciones que realizamos, es decir, el hecho de estar en un lado de la calle, como decías tú antes, o en el otro lado de la calle, pues nos puede dar lugar a encontrarnos con gente parecida, con gente diferente, ¿no? Y lo segundo es darse cuenta de qué papel, cuando una vez que lo hemos medido, qué papel tienen las intervenciones que hacen las ciudades, los algoritmos que tenemos en las redes sociales o las decisiones personales en el fenómeno de la desigualdad. Volviendo a las relaciones humanas, creo que en alguno por lo menos alguno de los textos que he leído tuyos, habláis también del número de Dunbar, ¿no? No sé cómo afecta esto a estas 150 personas, ¿no? En vez de que es las que puedes llegar a relacionarte con éxito. ¿Son así solo 150? Sí. Esa máquina lo que permite es mantener una serie de relaciones sociales solo. No podemos hacer, todos tenemos esa sensación de que no podemos hacer infinitas tareas durante el día, solo puedes hacer una serie de tareas. La sociabilidad, el hecho de relacionarte con tus amigos, es otra tarea. Y lo único que podemos hacer es mantener una serie de relaciones sociales. Esto es lo que se llama el número de Dunbar, que fue descubierto por Robin Dunbar hace unas decenas de años y aproximadamente es lo que dices tú, unos 125, 150. Esto significa que de manera instantánea podemos mantener unas 150 relaciones como mucho. No es lo mismo, evidentemente, una relación con tu familia que una relación con un conocido del trabajo. Estas relaciones son diferentes. Pero bueno, más o menos se pueden mantener unas 150 relaciones. Lo que nosotros hemos descubierto es que lo que hace la gente es
Una vez que sabes que este 150 es tu presupuesto, por ejemplo, social, lo que puedes ir a hacerlo es cambiándolo. Puedes ir cambiándolo. Entonces, esto es lo que pasa a lo largo de tu vida. Lo que pasa a lo largo de tu vida es que mantienes estos 150, pero lo que sucede es que conoces gente nueva y hay gente pues, que sencillamente dejas de tratar, dejas de tener relaciones con ellos. Entonces, lo que hemos visto es que la gente tiene ese presupuesto social, 150, pero lo maneja de diferente manera. Por ejemplo, hay gente que nunca cambia sus 150 personas. Por ejemplo, imagínate viviendo en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño, pues básicamente esos 150 los tienes limitados a la gente que vive allí. Pero si vives en una ciudad grande, cambias de trabajo normalmente pues cada 3 o 4 años o cada 5 años, o incluso cuando cambias de ciudad, esos 150 cambian y cambian muy rápidamente. Entonces eso es lo que hemos visto en nuestros datos. Y al final lo que sucede es que en media la gente cambia de amigos o cambia de ese grupo de amigos a un ritmo constante. Y eso es lo que nos ha dado lugar a poder predecir que vamos a conocer 5.000 personas en nuestra vida. Porque cambiando 650 a un ritmo constante, al final puedes ver cuánta gente vas a conocer en tu vida. Pues Esteban, después de esto, poco más tengo que decir, más allá de que a lo mejor en este número de Dunbar, a partir de ahora tú y yo somos uno de los 150 entre nosotros, ¿no? Bueno, somos de los 150 ahora, instantáneamente, pero espero que seamos de los 150 a lo largo en el futuro. Pero desde luego, donde sí estamos ahora mismo tú y yo, eres de las 5.000 personas que voy a conocer en mi vida. Y bueno, espero que seas de las 150 que seguiré conociendo en el futuro. Fenomenal. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Las dinámicas humanas son complejas y provocan una serie de impactos en las ciudades. Conocer gente nueva cada vez es más difícil, pero tampoco nos gusta, lo que provoca que vivamos en mundos paralelos. Preferimos segregarnos y vivir en nuestra burbuja. Algo hacemos mal. Hasta aquí este programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.